Hola a todos, en esta parte del tutorial nos vamos a centrar en el modelado del asiento y del respaldo. Debemos prestar atención al tapizado, este tipo de tapizado se llama tapizado Capitoné, y vamos a intentar identificar una forma lo más parecida a cada cuadrado de ese tapizado y lo vamos a duplicar mediante un array. Bien, una de las formas parecidas es un objeto tipo Surface, NUR Surface. Como podéis ver, esta forma se asemeja mucho a un cuadrado del tapizado Capitoné. Bien, utilizaremos esta forma para generar tanto el asiento como el respaldo. Voy a eliminarla porque lo que debemos hacer primero es tomar referencias del tamaño tanto para el asiento como para el respaldo, que varían un poco. Para ello vamos a añadir un plano, lo rotamos en Y 90 grados, entro en modo alambre, vamos a moverlo activando el snap para incremento en modo edición. De esa forma no movemos su centro, sino estamos moviendo lo que es la malla. Con la tecla G y pulsando control activamos temporalmente el snap, volvemos a modo objeto, escalamos y lo desplazamos hacia la posición del asiento. A partir de aquí realizamos las escalas tanto en Z como en Y. Vamos a rotarlo y a posicionarlo para que toque justo por las cintas. Vamos a elevarlo un poco en Z. Volvemos a escalar en Y local, pulsando dos veces sobre la Y para que apoye sobre la estructura trasera. Vamos a una vista frontal, entramos en modo edición y extruimos en X hacia el otro extremo de la estructura de la silla. Lo ajustamos un poquitín. Ahí lo tenemos. Y ahora realizamos lo mismo con lo que es el respaldo, pero duplicando este cubo. Mayúsculas D, duplicamos, rotamos, lo posicionamos para que toque sobre la cinta, realizamos la rotación y escalamos sobre el Z, escalamos sobre el Y local, pulsando dos veces sobre la Y, restringimos al eje local en Y. Vamos a ajustar aquí un poco la base, aproximadamente por ahí, y ya tendríamos lo que sería la referencia del tamaño del asiento y del respaldo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar estos dos objetos que hemos creado, los desplazamos a una zona limpia y anulamos sus rotaciones. Los rotamos en Y 90 grados, aquí los tenemos. Nos vamos a una vista superior.
Bien, vamos a seleccionar el respaldo, vamos a llevarnos el cursor 3D a esa posición para añadir nuevos objetos ahí y vamos a añadir un Surface, Null Surface. Decir que esta no es la única opción, también podríamos crear un plano con varias subdivisiones y mediante la herramienta de edición en proporción podríamos generar esta forma, pero ya que esta superficie nos da la forma directa, la aprovechamos y después la transformamos en una malla. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a activar el modo alambre pulsando la Z y vamos a escalar para ajustarlo a la esquina del respaldo. Bien, tanto el respaldo como el asiento, si nos fijamos, tienen en la horizontal 5 cuadrados y en la vertical 4. Por lo tanto, deberíamos ajustar lo primero esta superficie para que existiese 4 en la vertical, que sería esta. Vamos a añadir un modificador Array en el eje Y, vamos a ponerle 1 y el contador lo vamos a poner en 4. Vamos a seleccionar el primer cuadrado, vamos a escalarlo. Bien, vamos a llevarnos primero el centro a la posición del cursor 3D, ya lo que tenemos ahí lo tenemos bien posicionado. Le decimos Origin, Origin to 3D Cursor, y a partir de aquí escalamos un poquitín para ajustarlo. Bien. Y ahora añadimos otro modificador Array, en este caso en -x, que sería -1, añadir 5 cuadraditos. 3, 4, 5. Bien. Decir que si fuese totalmente cuadrado, nuestro asiento terminaría aquí. Aunque por la perspectiva en esta imagen no se ve, pero si nos fijamos en la parte del detalle, estos cuadrados no son totalmente cuadrados, sino son rectangulares. Por lo tanto, lo que hacemos es una escala en X hasta completar el tamaño del respaldo. Escalamos en X. Hasta completar el respaldo. Bien. Desactivamos el modo alambre y vemos cómo la forma se asemeja mucho a la forma del tapizado Capitoné. Lo que vamos a hacer ahora es mover un poco. Vamos a poner una vista lateral para mover hacia abajo el tapizado y que cuadre con el margen de la referencia que teníamos. Bien, todos esos cuadraditos nos están indicando la resolución de la superficie. Realmente no necesitamos tanta resolución, porque luego aplicaremos un modificador de subdivisión y se suavizará esa superficie. Por lo tanto, vamos a ir a las propiedades de la superficie y en la resolución la bajaremos a la mitad. En vez de 4, pondremos 2 en U y 2 en V. U y V hacen referencia al eje X y al eje Y respectivamente. Vemos que hemos bajado la resolución y ahora sí,
directamente lo que vamos a hacer es, seleccionando el tapizado capitone que hemos creado, pulsamos al C y la transformamos en una malla. Bien, aquí ya podemos entrar en modo edición y seleccionando cualquier elemento de la malla podríamos modificarlo. Tenemos que hacer un paso ahora que es eliminar lo que serían los vértices dobles, porque hemos hecho un array y no hemos activado la propiedad de Merge. Por lo tanto, deberíamos seleccionarlo todo con la tecla A y en el panel de herramientas, en la opción de Remove, activar, hacer clic sobre el botón Remove Doubles. Como podéis observar, se han eliminado 236 vértices. A este menú, para remover dobles, también se podría llegar con la tecla W, que aparece en las herramientas especiales, y tenemos la opción de remover dobles. Bien, una vez que tenemos nuestra malla, nuestra superficie transformada en malla y ajustado la resolución, eliminado los vértices dobles, con todos los vértices seleccionados, vamos a ponernos en una lista lateral y hacemos una extrusión directamente en Z hasta aproximadamente el margen inferior de nuestro cubo de referencia y escalamos en Z0 para alinear todos esos vértices. Volvemos a ajustar un poco y ya tenemos nuestro tapizado capitoné del respaldo. Hay que hacer unos pequeños ajustes que ahora veremos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar este tapizado en modo alambre, hacemos un duplicado con mayúsculas D, lo posicionamos sobre el asiento y lo escalamos en Y hasta completar su tamaño. Ya lo tenemos. Podemos eliminar los dos cubos de referencia y vamos a trabajar con las formas. Bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir unos cortes. Bueno, para ahorrarnos pasos en el modelado, vamos a hacer Control Z, Control Z, Control Z, correcto. Vamos a eliminar este duplicado y vamos a trabajar directamente con este. Entramos en modo alambre, añadimos varios cortes. Vamos a suavizar un poco este contorno porque realmente aquí no está tan curvado. Entonces vamos a seleccionar este loop y este loop y lo vamos a escalar en Z0 o para que no sea tan recto escalamos en Z a mano hasta obtener un suavizado, tal que así. Bien, ahora lo vamos a desplazar en el eje Z pero activando la herramienta de edición en proporción que se encuentra aquí abajo. Le decimos Enable, con la tecla G limitándolo en Z podemos desplazar con respecto al área que nos muestra ese círculo que nos aparece en el centro. Bien, no lo vamos a hacer tanto, GZ, un poco nada más, hay que ser sutiles, aproximadamente así,
Z, volvemos a desplazar un poco hacia abajo. Vamos a seleccionar este loop, escalamos en Z0, lo desplazamos abajo, vamos a seleccionar este, escalamos en Z0. ¿Vale? Como tenemos la herramienta de edición en proporción, todos estos bordes se han suavizado también. Vamos a seleccionar este loop, se ha quedado muy abajo. Vamos a hacer un control Z, ahí está. Se nos había olvidado desactivar la herramienta de edición en proporción. Seleccionamos, escalamos en Z. Escalamos un poco más en Z. Escalamos en Z0. Escalamos en Z. Aproximadamente, vamos a darle 0. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar estos loops. Los vamos a escalar un poco hacia afuera para que no quede tan plano. Ahí está. Y vamos a aplicar un Subdivision Surface a ver qué tal se queda nuestro respaldo. Se queda bastante bien. He aplicado directamente el Subdivision Surface a nivel 2 pulsando Control 2. Lo podéis ver en la pestaña de modificadores. Bien, vamos a desactivarlo temporalmente para que no lo muestre, haciendo clic sobre el ojo. Y ahora sí lo tenemos. Correcto. Si hay que hacer alguna modificación. Vale, se ve bien. Y ahora sí que hacemos el duplicado con respecto al asiento. Vamos a duplicarlo. Lo escalamos en I para ajustarlo. Y ahora sí podemos eliminar los dos cubos de referencia. Bien, ahora lo que debemos hacer es generar esta costura que hay entre los cuadros. Bien, lo podríamos haber hecho en uno y al duplicarlo también se copiarían, pero al escalarlo quizá tendríamos un estrechamiento de lo que son las costuras horizontales. Todo depende de lo meticulosos que seamos, ¿no? Puede ser que se aprecie y en ocasiones sí que se aprecie y en otras ocasiones no, depende del nivel de escalado que le demos al cojín a la hora de escalarlo. Bien, yo prefiero hacerlo independiente, ya que los pasos son muy sencillos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en modo arista. Vamos a seleccionar este loop. Vamos a moverlo un poco hacia arriba. Pulsando dos veces la tecla G, hacemos un Edge Slide. Vamos a escalarlo un poco más en Z, que se quede algo más recto. Sería para generar esta costura. Pulsaríamos mayúsculas D para duplicar ese loop. Automáticamente pulsamos el botón derecho para anular la transformación y a continuación pulsamos P para separar la selección. Ya tenemos un objeto que es un loop de aristas que rodean al respaldo en la misma posición que la costura que tenemos en la imagen de referencia. Bien, lo que vamos a hacer ahora es aprovechar las herramientas que nos ofrecen las curvas para generar esa costura. Lo primero, en modo objeto, seleccionando ese loop que hemos duplicado, pulsamos Alt C y lo convertimos en una curva.
Nos vamos a las propiedades, en su pestaña de curva, y lo que vamos a hacer es aumentarle en la sección de bevel la profundidad. De esa forma ya vemos que estamos generando una costura. En fill, la opción de relleno está a la mitad, debemos ponerle full para que lo haga completamente cerrado. Vamos a añadir resolución para que sea más redondeado, una resolución de 8, y vamos a ponerle el depth a 1.5 espacio cm para que no sea tan ancho. Vamos a entrar en modo edición y vamos a escalar aún más en Z todos esos puntos de control de la curva para que se quede recto. Bien, vamos con la costura inferior, que sería esta, y realizamos el mismo proceso. Ajustamos un poco esa curva, o sea, ese loop de vértices, mayúsculas D, separamos con la tecla P, volvemos a modo objeto, seleccionamos ese loop, pulsamos Alt C y lo convertimos en una curva. Vamos a la pestaña de curva, aumentamos la resolución a 8, el depth 1.5 centímetros y el fill lo ponemos a full. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a hacer una serie de ajustes a ver si todo queda correcto. Activando, vamos a seleccionar el respaldo y vamos a activar el modificador Subdivision Surface. De esta forma podemos ver cómo se queda esa costura. Ahora seleccionamos la costura, pulsamos Control 2 para aplicar el mismo modificador de subdivisión y vemos si se ajusta correctamente. De esta forma, si tuviéramos que hacer algún ajuste, solo lo haríamos desde los puntos de control de la curva. No tendríamos que estar tocando los vértices cuando volviéramos a transformarlo en una malla. Bien, esa curva se ajusta correctamente, eliminamos el modificador, Control 2, también se ajusta correctamente, eliminamos el modificador. Estaréis preguntando por qué elimino el modificador. Como estas costuras después las vamos a transformar en una malla y esa malla la vamos a fusionar con el cojín ya tiene un modificador de subdivisión aplicado. Por lo tanto, todos los objetos que fusionemos con él van a tomar ese modificador también. Por lo tanto, así nos evitamos cargar demasiado con demasiada resolución la malla. Bien, vamos a realizar el mismo proceso con lo que serían las costuras internas. En este caso, con la tecla Control, vamos a seleccionar, seleccionamos con el botón derecho esta lista y vamos seleccionando con la tecla Control sobre el mismo loop que queramos ir seleccionando. De esa forma, él automáticamente Blender selecciona automáticamente las aristas que hayan entre medio de las dos seleccionadas. Volvemos a hacer lo mismo con este. Usamos Control, Control, Control y Control. Y con este, Control, Control, Control. Hay que indicarle más o menos por dónde queremos que seleccione porque si no, cabría la posibilidad de que lo hiciera hacia abajo. No nos interesa. Por unos clics no perdemos mucho tiempo. Bien, ya tenemos eso, que serían los horizontales, pues hacemos lo mismo, mayúsculas D, ajustamos, P, Separate Selection, volvemos a modo objeto, seleccionamos, Alt C, transformamos en una curva,
Y en las propiedades de curva hacemos lo mismo. Fill lo ponemos en full, 1.5 centímetros de profundidad de bevel y la resolución la ponemos a 8. Ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a activar otra vez temporalmente el Subdivision Surface y vemos que las curvas quedan tapadas por el tapizado. Vamos a seleccionar las curvas, vamos a añadirle un Subdivision Surface y vamos a ajustarlas. Vamos a hacer una cosa para trabajar más cómodamente. Vamos a seleccionar todos estos objetos y los vamos a mover a una capa vacía. Nos desplazamos a esa capa. 1. Ahí está. Vamos a seleccionar esas curvas. Ponemos una vista frontal. Entramos en modo edición. Y con la tecla B vamos a eliminar primero el Subdivision Surface. Perdón, no, vamos a eliminar el Subdivision Surface. Vamos a una vista frontal, entramos en modo edición y con la tecla B vamos a seleccionar todos los vértices superiores hasta aquí aproximadamente y vamos a moverlos hacia arriba. Los ajustamos. Correcto, en esta zona como va el botón, no hace falta que elevemos más, ¿vale? Que es la zona donde presiona el botón. Bueno, lo que podríamos hacer es ajustar. Vamos a entrar en modo vértice, seleccionando el respaldo. Seleccionamos los vértices donde irían los botones. Con la tecla mayúscula voy seleccionando, ahí los tengo. Activo la herramienta de edición en proporción con la tecla O y muevo en Z para hacer más pronunciado la zona donde se encuentra el botón, ¿veis? Ahí está. Bien, esto me convence más. Vamos a seleccionar la curva otra vez. Z, si queremos ver. Seleccionamos los vértices inferiores, los que corresponden a la zona del botón. Con la tecla B, volvemos a modo objeto y tiramos la curva hacia abajo. Ahí está. Desactivo la herramienta de edición en proporción, vuelvo a modo objeto y ahí tengo perfectamente las costuras. Bien, decir que podríamos haber creado solo una costura y mediante un modificador array repetirla, pero no es necesario, es cómodo trabajar con las curvas y sobre todo cuando podemos modificarlas todas de golpe sin necesidad de estar aplicando más modificadores. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a eliminar el Subdivision Surface de esta curva porque luego al fusionarla, al transformarla a una malla y al fusionarla va a coger, como he dicho antes, el modificador de subdivisión. Vamos a desactivar temporalmente en el respaldo también la subdivisión y vamos a seleccionar lo que sería
con modo arista, vamos seleccionando con control como hemos hecho antes para indicarle la costura. Continuamos seleccionando, vamos con control, 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 seleccionamos, control, control, seleccionamos, control y control. Bien, mayúscula D para hacer el duplicado, botón derecho, anulamos la transformación, con P separamos la selección y con esas costuras seleccionadas la transformamos en una curva y en sus propiedades lo mismo, full 1.5 centímetros de radio y la resolución a 8. Ahí está. Bien, activamos temporalmente el Subdivision Surface en el asiento, aplicamos un Subdivision Surface a las curvas y en una vista lateral ortográfica vamos a editar esas curvas seleccionando los puntos superiores y desplazándolos en Z para ajustar esa costura. Vamos con los inferiores, los desplazamos en Z, ahí está, correcto. Y una vez que está ajustado, eliminamos el Subdivision Surface. Vamos a transformar todos estos objetos. Seleccionar estas curvas, esta curva, esta y con Alt C lo transformamos en una malla. Ahora seleccionamos, sin deseleccionar nada, que ya lo tenemos, con mayúsculas seleccionamos el asiento y pulsamos Control J y vemos cómo todo se ha aplicado correctamente con el Subdivision Surface. Bien, aquí se nos ve como muy facetado estas curvas porque no ha cogido el suavizado Smooth. ¿Vale? Pasamos a Flat, hacemos clic sobre Flat, volvemos a pasar a Smooth en la barra de herramientas y automáticamente ya se encuentra todo corregido. Si cuesta un poco mover la escena, ¿vale? Activar la casilla de Optimal Display en la opción del modificador para que nos redibuje curvas internas, o sea, caras internas, perdón, suavizados internos. Bien, ya tenemos ese. Ahora vamos a seleccionar este y vale, lo he movido. Vamos a realizar la misma operación. Primero vamos a seleccionar los vértices donde irían los botones. Sería este, aquí, aquí. Ahora activamos la herramienta de edición en proporción con la tecla O y desplazamos en Z para hacer el hundido de los botones. Aplicamos un modificador Subdivision, vamos a activar el ojo para verlo, correcto, desactivamos otra vez,
Entramos en modo edición y vamos a seleccionar las aristas de la misma forma que antes. Seleccionamos esta. Vamos a llevarla. Desactivamos la herramienta de proporción, la llevamos un poco arriba, escalamos en Z. Shift D. P, Separate Selection, vamos a modo objeto, seleccionamos las aristas que hemos duplicado, al C la transformamos en una curva y en las propiedades lo mismo, en Fill ponemos Full Depth 1.5 cm, resolución 8. Bien, como ya hemos comprobado que al aplicar el Subdivision Surface en esta costura se adapta perfectamente a la forma del asiento, ¿vale? No lo vamos a comprobar aquí directamente, sino que lo dejamos tal y como está y pasamos al siguiente. Podemos suavizar un poco seleccionando todos estos loops, los seleccionamos, escalamos un poquitín, ahí lo tenemos, seleccionamos mayúsculas D, P, Separate Selection, modo objeto, seleccionamos, al C, cambiamos a curva, Full en el relleno, profundidad de 1.5 cm, resolución de 8. Ahí lo tenemos, correcto. Volvemos a seleccionar el asiento. Entramos en modo edición y con control vamos seleccionando. Vamos a seleccionar esta lista. Con control seleccionamos aquí. Y con control aquí. Ahora mayúscula botón derecho para seleccionar esa lista y ya con control realizamos el resto de selecciones. Mayúsculas aquí, control, control, mayúsculas, botón derecho, con control, control. Ya lo tenemos. Mayúsculas D, P, Separate Selection, modo objeto, cogemos las curvas, al C, trazamos en curva, vamos a las propiedades, Full, es repetitivo, pero sencillo de hacer. 1,5, resolución 8. Ahora sí, vamos a activar el Subdivision Surface en el cojín y vamos a aplicar un Subdivision Surface a las curvas para poder ajustarlo. Nos ponemos en una vista lateral, deseleccionamos todo, seleccionamos todos los vértices superiores, movemos hacia arriba, ahí está, seleccionamos los inferiores, movemos hacia arriba y ya lo tenemos ajustado. Bien, esta curva ya no hace falta tener el Subdivision Surface. Aquí lo desactivamos para poder seleccionar bien. Y nos toca las horizontales. Seleccionamos con control, mayúsculas aquí, control. Seleccionamos aquí, mayúsculas aquí, control, seleccionamos aquí, mayúsculas D, P, Separate Selection, volvemos a modo objeto, seleccionamos lo duplicado, Alt C, transformamos en curva,
Vamos a la propiedad de curva, full, 1.5 centímetros de profundidad y resolución 8. Activamos el Subdivision Surface, seleccionamos las curvas, aplicamos un Subdivision Surface y ahora desde una vista frontal ajustamos esas curvas. Vamos a seleccionar las superiores. Aquí. Ajustamos hacia arriba. Bien. Seleccionamos las inferiores. B. Esta de aquí. Y ajustamos hacia arriba. Correcto. Desactivamos el Subdivision Surface. Y ahora ya seleccionamos todas las curvas. Con cuidado. Seleccionamos las curvas con mayúsculas y las transformamos en una malla. Con todo seleccionado, seleccionamos también el asiento, que es el objeto con el que vamos a fusionarlo, y pulsamos Control J. Y ya lo tenemos perfectamente con sus costuras. Activamos Optional Display. Y lo único que nos quedan son los botones. Bien, pues nos vamos a ir al superior, entramos en modo edición. Vale. Si queréis también se puede ajustar un poco aquí la costura, pero si tenéis tiempo vosotros ya lo hacéis, así se queda bastante bien. Entramos en modo edición, vértice, seleccionamos ese vértice que coincidiría en el centro de la curva, nos llevamos el cursor a la selección y vamos a añadir un cubo. Vamos a escalar ese cubo. Escalamos ese cubo. Ahí, para que sea el botón. Vamos a elevarlo. Y le aplicamos un Subdivision Surface. ¿Por qué un cubo en vez de una esfera? La esfera en sus polos, las terminaciones son en triángulo y al aplicar el Subdivision Surface genera un sombreado extraño ahí. De esta forma, aplicándolo, el Subdivision Surface, tenemos una esfera sin triángulo. Vamos a la vista frontal, ajustamos, entramos en modo edición, con Z, vamos a seleccionar estos vértices de aquí, vamos a seleccionar estos vértices de aquí y los vamos a eliminar. Ahí está. Vamos a añadir un corte extra por aquí, seleccionamos estos vértices, los escalamos y ya tenemos el botón. Bien, vamos a posicionarlo como tenemos el centro ahí y el cursor 3D en la posición del vértice, mayúsculas S, y la selección la llevamos a la posición del cursor. Bien, si se queda muy bajo, simplemente movemos en Z. Vamos a escalar un poco más este botón. Vamos en Z. Está. Vamos a aplicar un Smooth. Ahí lo tenemos. Escalamos un poco más. Y vamos a hacer un duplicado con mayúscula T para tenerlo también en este. Después lo posicionaremos bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer a este botón es aplicarle un modificador Array para que en "-x" se vaya a la posición del siguiente botón. Con Z podemos intentar ajustarlo para que se quede en esta lista vertical.
Pulsamos y con mayúsculas intentamos ajustarlo ahí aproximadamente y aumentamos el contador hasta 4. Volvemos a crear un modificador array. En este caso no va a ser en X, ponemos 0 y en Y tendría que ser en menos la distancia que le indiquemos para posicionarlo. Aquí vamos a posicionarlo con mayúsculas. Ahí está. Lo tenemos un poco desplazado. Quizá tendríamos que desplazar este hacia acá. Y ahora ajustar un poco otra vez la posición del array para llevarlo justo ahí al centro. Bien, aumentamos el contador del último, ya lo tenemos, y aplicamos los dos modificadores. Ahora seleccionamos todos los botones, seleccionamos el cojín, control J, y ya se le aplica automáticamente en el Subdivision Surface. Ahí la tenemos. Muy bien. Vamos ahora con este y hacemos la misma operación. Vamos a centrarlo un poquitín aquí. Vamos a añadir un modificador array. Lo desplazamos hasta su posición. Vamos a ajustar con mayúsculas. Ahí está. Aumentamos el contador. Y volvemos a añadir otro modificador array para coger y repetir esa fila hacia abajo. En este caso no va a ser en X, sino tiene que ser en -i. Vamos a ajustarlo aquí. Hacemos zoom. Perfecto, prácticamente perfecto. Ajustar ahí un poquitín. Ahí se quedaría bien. Aumentamos el contador a 3 y aplicamos. Recordad que siempre hay que aplicar el primero que se encuentre en la parte superior de la pila de modificadores. Ahora, con los botones seleccionados, seleccionamos el asiento, control J, y ya lo tenemos todo agrupado y fusionado en una malla. Bien, vamos a una vista lateral, vamos a seleccionar los dos tapizados y con la tecla M lo movemos a la capa 1, que es donde se encuentra la estructura, y vamos a posicionarlos en su sitio. Bien. Lo primero que vamos a hacer es entrar en modo edición, llevarnos el cursor 3D a ese vértice seleccionado y llevarnos el origen a la posición del cursor 3D. De esta forma lo tendremos más fácil para posicionarlo y rotarlo. Vamos a llevarlo, rotamos. Hay que dejarlo a la altura de las cintas. Un poco hacia arriba, hacia abajo, ahí está. Ahora en una vista frontal, vamos a posicionarlo. Ahí lo tenemos. Y ahora haremos lo mismo con el respaldo. En este caso vamos a seleccionar este vértice, nos llevamos la posición del cursor 3D al seleccionado y movemos el origen a la posición del cursor 3D. Movemos el asiento a la parte superior y rotamos
Vamos a llevarlo un poco hacia arriba. Ahí está. Rotamos. Bien, con el Subdivision Surface se ha redondeado un poco aquí el asiento, entonces podemos escalarlo en I local un poquitín, que no se note mucho la deformación. Vamos a ajustarlo para que pegue contra la estructura. Aquí vamos a cortarlo un poquitín y volvemos a escalar en INI para hacer un pequeño ajuste. Y este, si queremos, podemos escalarlo en I local también un poquitín, nada más. Bien, pues ya prácticamente tenemos finalizado el modelado. En la vista frontal vamos también a ajustar el respaldo. Ahí lo tenemos. Bien, lo que nos queda por hacer es generar la curva en el respaldo, igual que en la imagen de referencia, y eso lo vamos a hacer con un modificador Simple Deform. Para controlar este modificador vamos a añadir un objeto empty, un objeto nulo, en la misma posición donde se encuentra el objeto del asiento. Un objeto empty y del tipo arrow, donde nos muestra los ejes de coordenadas, porque nos va a ser muy útil a la hora de orientarnos para controlar el modificador. Vamos a renombrarlo, este objeto, y lo vamos a llamar Simple Deform. Seleccionamos el respaldo y en el modificador cambiamos de Twist a Bend. Bien, la curvatura la está generando a través del eje Z, perdón, del eje Y. Lo que debemos hacer es rotar, vamos a rotar el eje Y 90 grados, perdón, se nos ha olvidado, ya decía yo que era extraño, indicarle el empty que hemos creado en el origen del modificador. Se llamaba Simple Deform, buscamos en la lista, Simple Deform, ahora sí. La curvatura la está realizando con respecto al eje Z. Bien, vamos a rotarlo, vamos a rotar en el eje Y 90 grados, ¿vale? Ya está haciendo la curvatura, si os dais cuenta, de forma correcta, pero al contrario. Lo que vamos a hacer ahora es rotar en X 90 grados para que Y apunte en esta dirección y X hacia acá. Bien, para eso lo que vamos a hacer simplemente es una rotación en X de 90 grados. Rotamos en X 90 grados y ya lo tenemos la rotación en su sitio correcto. Bien, estamos rotando simplemente el empty porque ya lo tenemos indicado que el origen va a ser a través del deformador, del origen del empty, perdón. Nos vamos a una vista lateral y vamos a rotar un poco de forma manual este empty para que no deforme tanto el asiento, y vamos a seleccionar el objeto y vamos a ir rotándolo y desplazándolo de forma manual, poco a poco, sin que se deforme mucho, para que se ajuste ahí a la forma que tiene la imagen de referencia. Vamos a rotar un poco más este empty para controlar la deformación. Vamos un poco hacia afuera, perdón, el empty no, el objeto, un poquitín menos.
hacia arriba. Vamos a notar un poco. Ahí está. Cuesta trabajo porque al mismo tiempo que estás grabando, estar trabajando hace que se ralentice un poco el sistema, ¿vale? Pero ya habéis visto lo sencillo que es utilizando un ente con el modificador siempre deform, asignarle la curvatura al asiento, al respaldo. Vamos a rotar un poco aquí más. De forma manual el ente. Ahí está. Correcto. Una vez que ya tenemos la forma, igual que en la imagen de referencia, pues seleccionamos el asiento y podemos aplicar el siempre deform siempre y cuando lo posicionemos en la parte superior. Aplicamos, este empty ya lo podemos borrar y ya tenemos modelada nuestra silla Barcelona. Bien, muchas gracias por haber visualizado este tutorial y espero que disfrutéis modelando la silla Barcelona. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.